Esta charla con el secretario de Educación. Sin duda alguna, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco es una de las dependencias torales, fundamentales para el desarrollo de nuestro Estado, a nivel nacional lo propio, pero también supongo, secretario, que es una de las dependencias más complejas por lo que implica, ¿no? La educación desde preescolar hasta bachillerato debe ser un reto. Platíquenos en términos muy generales para tener conocimiento del panorama que tiene la Secretaría. ¿Cómo se encuentra en este momento la Secretaría? ¿Cuáles son los retos? Y si pudiéramos tener un parámetro, quizá lo podríamos hacer con el presupuesto. ¿Cómo estamos en términos presupuestales? Y parte del trabajo que hace la Secretaría tiene que ver con el recurso federal. Ante los embates o las pugnas o la falta de comunicación entre el gobierno estatal y el gobierno federal, ¿cómo han resuelto este panorama, este escenario en la Secretaría de Educación Jalisco? Gracias, Aira. Carlos, un placer estar en su programa. Pues sí, sin duda la Secretaría de Educación, porque la educación en sí representa siempre un gran desafío. A final de cuentas es la vía por la cual las personas nos desarrollamos, nos perfeccionamos, podemos acceder a una realidad de manera distinta, porque siendo la misma realidad, el que está formado y educado sin duda percibe cosas que el que no. Y en ese sentido es complejo. En concreto, la Secretaría de Educación nos ha representado una gran oportunidad para poder contribuir con un proyecto nuevo. Cuando arranca la administración estatal, también arranca la federal. Como bien lo dices, la federación es una estrategia, han presentado una estrategia que básicamente implica una mayor centralización y ha sido un constante más que diálogo, tensiones en ocasiones, para poder tener lo que en la ley está, simplemente la autonomía que tenemos los estados, la vía que representa la educación para autodeterminarnos como entidad federativa, para vivir un verdadero federalismo, es en buena medida lo que nos ha tenido ocupados en este año. Todo este año se dio al mismo tiempo que se suscitaba una reforma federal educativa, que pues decir que un país que cada 6 años está haciendo reformas educativas, pues difícilmente puede pensar en que su sistema va a ser evaluado, mejorado, con una cierta estrategia y lógica. Pero nosotros en Jalisco, desde que llegamos, estamos determinados a no depender de decisiones externas, de poder hacerles frente, claro, a lo que no controlamos, pero ser muy eficientes en lo que sí. ¿Y qué controlamos? Pues evidentemente la gestión pública. Si bien tenemos 2 sistemas operando, nuestro sistema de educación jalisciense, de educación, el sistema de los maestros federalizados y los estatales. En nuestro caso, como Estado, somos los patrones legalmente de los 2 sistemas, somos los responsables, somos los que organizamos, damos las directrices operativas, claro, atendiendo la legislación y la normatividad federal y las otras que aplican, pero tenemos un grado de autonomía amplio. Hay que decir también que el sistema educativo de Jalisco tiene sus características positivas sobre muchos otros estados. Aquí la inmensa mayoría de los maestros están enfocados en su vocación, en ser maestros, en impartir clase, en formarse, no le temen a evaluaciones, acuden muy bien y responden muy bien a las convocatorias que se hacen cuando ellos le encuentran valor. Nosotros llegamos proponiéndoles un proyecto educativo al mismo tiempo que se construía el modelo educativo, que es una facultad federal a través de la reforma. Prácticamente todos nuestros foros siempre están llenos, están repletos. Tenemos más de 118,000 registros de personas que participaron, entre los profesores, padres de familia, a organismos de la sociedad civil que están interesados en educación, y prueba de ello es que construimos juntos el proyecto Recrea, el proyecto educativo que denominamos así, en esta idea de recrear la educación, de contribuir a la refundación que ha propuesto el gobernador, y que nada menos hoy estuvimos en un foro
hablando a mucha profundidad de lo que representa para los jaliscienses como una gran oportunidad el hecho de poder tener en nuestra Carta Magna los elementos que se necesitan en la época en la que nos encontramos, y en educación hay mucho que hacer y que decir al respecto. Y yo les diría que ha sido un año muy productivo. Encontramos una secretaría con un presupuesto, como lo mencionas, muy grande, con ahora al año de hoy con cerca de 33,000 millones de pesos, que es el presupuesto más grande que tiene alguna secretaría, supera el de varios municipios. La mayoría de ese recurso se destina para los recursos humanos, para nuestros profesores, 80,000 maestros, 2,000 personas en áreas de soporte al sistema docente de todos los tipos, una estructura directiva y de subsecretarios también bastante robusta, y en ese margen de acción que teníamos de hacer la estructura, de hacer algunos ajustes, de pasar a 13 grandes áreas que encontramos en el organigrama, conjuntarlas en 7, tratando de que los grupos colegiados fueran más efectivos, que mejoraran la comunicación, pero sobre todo tuvieran una facilidad de diagnóstico y de ejecución de las estrategias, pues nos ha permitido no solo tener un proyecto educativo, estar por concluir un censo que al detalle describe la situación de la infraestructura educativa, que es una gran preocupación, prácticamente estar por resolver el problema administrativo de no pago, de una serie de complejidades grandísimas en la gestión de los recursos humanos, y no solo eso, sino en lo administrativo, a pesar de que se están moviendo los criterios y normatividades en la federación. Jalisco es un estado que va a la vanguardia en el sentido de cualquier disposición rápido encuentra cómo se va a ejecutar, si hay alguna inconsistencia la hablamos con la federación, y eso responde un poco a lo que comentaba Zaira, de qué hemos hecho para que no se merme el presupuesto o no caigamos en lo que está viendo, por ejemplo, Michoacán, un estado vecino en donde la federación atrajo el sistema estatal, ya tenía el federal en el control de la nómina, hoy también el estatal, porque seguramente aquí hemos logrado demostrar y una realidad, que hay orden, que hay procesos que han resultado efectivos, y como todo pues es perfectible, y nos encontramos precisamente en este año cerrando lo administrativo con muy buenos resultados, aunque insisto hay pendientes, y con un proyecto educativo y preparando nuevas estrategias que fortalecen el proyecto original en los próximos 5 años. El presupuesto federal, si bien ya nos platicó que están haciendo un soporte, ¿se ha visto disminuido? No. El presupuesto, por lo menos en el caso de educación, ha mantenido porcentajes que están cercanos a la inflación, es decir, más o menos se ha mantenido constante. Es muy importante decir esto cuando hay alguna situación, un maestro que está en proceso de recibir su pago porque se acaba de incorporar, hubo una imprecisión en su plaza o en su proceso en el cual se incorporó o se promocionó en la Secretaría, no es por falta de recursos, es pues un tema administrativo, que las decisiones centrales en el sistema federal se toman precisamente en la Ciudad de México. Los tiempos no son tan ágiles como lo quisiéramos, pero hay una suficiencia presupuestal. Pero hay que decir que si bien el presupuesto es muy amplio, 33,000 millones de pesos, somos un estado que ese dinero prácticamente somos el estado que más dinero pone a su sistema educativo, somos el segundo lugar en el estado. Implica que la federación, cuando nosotros consideramos el promedio de dinero que recibimos por alumno, seamos el lugar 29. Le ponemos más dinero, pero por alumno recibimos solo 13,700 pesos, cuando deberíamos estar recibiendo por lo menos el promedio que reciben los demás estados, que es del orden de los 17,000 pesos, lo cual nos daría cada año 5,000 millones de pesos adicionales. Pero no solo eso, mucho de este recurso, y además por eso es difícil tener reducciones, es irreductible, porque decíamos que si es para la nómina, lo que nosotros estamos haciendo es pugnando porque haya más recursos para hacer lo que se necesita para que esos maestros puedan tener una mejor atención a los niños, y esto es infraestructura, equipamiento, conectividad.
Bien, hay un tema que está, pues generó mucha polémica, ¿no? En el sector educativo, padres de familia e incluso alumnos. Hace unos días el presidente dijo que ya no va a haber puentes vacacionales, ¿no? Este tema impacta directamente a la Secretaría de Educación y el secretario, porque modifica por completo el calendario escolar y las prácticas, la manera de trabajar que lo han hecho desde pues hace algunos años, ¿no? También hay que decir que antes no existían estos puentes, ¿eh? También sí, hay que recordar. Algunos pocos años, sí. Voy a dejar la pregunta sobre la mesa. Necesitamos irnos a un corte, pero no le cambie porque el secretario nos va a platicar cómo van a hacer frente a esta propuesta del presidente de México. Regresamos en el 12:50 de AM de K en I-24/7. Nos acompaña en cabina el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Bueno, secretario, a ver, ¿qué impacto tiene la posibilidad, porque no es un hecho, entiendo que hasta el día de hoy es una propuesta, para eliminar los puentes con la intención de que en las escuelas, en las aulas, se les diga a los alumnos por qué no van a clases, ¿no? El día que corresponde, el día de la Constitución, el 5 de febrero, no hay clases porque es día de la Constitución, y no recorrerlo al 2 de febrero para que sea puente. ¿Cómo impacta esto en la Secretaría de Educación? Muchos padres de familia ya se han inconformado, al margen de lo que diga el sector turístico. ¿Qué impacto tiene en la Secretaría de Educación? Bueno, creo que impacta lo que veníamos diciendo hace un momento en la continuidad y no tener cada 6 años reformas y demás. Si ya se tomó una decisión y se venía operando de una cierta manera, a la educación le viene muy bien estos esquemas base para poder hacer planeaciones, para poder hacer, no solo me refiero a los calendarios. Hoy, como está previsto, ya hay unos criterios por los cuales si cae en tal día se recorre a tal, y si hay o no puente, eso ya se puede saber. Entonces yo no necesito esperar el documento que imprime la Secretaría porque puedo proyectar eso. En el pasado, recordemos que era esperar a ver si nos daban o no nos daban el puente, porque si el día festivo caía en un martes, pues entonces la gente decía, sí, casi seguro que van a dar el lunes, casi siempre lo daban, a veces no. Y esta no deja de ser una cierta ambigüedad o una falta de planeación y de control. En teoría, por ley no podría disminuirse en la cantidad de días efectivos, entonces simplemente el arranque y el inicio se ajusta para que se cumplan los días efectivos que pide la normatividad. Lo veo en este tema de planeación, no lo veo en el tema de hacer relevante o no la fecha, porque eso depende mucho, y en educación tenemos la oportunidad precisamente en los días previos hablar del tema, generar actividades de aprendizaje y hacer festivales, y se hace, ¿no? Y creo que cuando más sabíamos qué se conmemoraba y cómo se conmemoraba las fechas, pues es cuando estudiábamos, porque el que no se decidió en su vida profesional por analizar la historia y demás, a veces pues, se nos puede ir una fecha por ahí, pero un niño por lo general lo sabe si en su escuela, si su maestro se ha preocupado. Me parece que a lo mejor fue una de estas discusiones que se proponen pues para ver quién se engancha, pero pues nosotros estamos concentrados en terminar este ciclo escolar de la mejor manera. Recibimos el siguiente ciclo escolar, necesitamos una certeza de fechas y demás. Se ha dicho, incluso por la Autoridad Educativa Federal, que estos puentes son muy bien aprovechados, y yo lo secundo porque por lo general en estas fechas que ya están programadas es cuando nosotros programamos los consejos técnicos escolares, o cuando la Secretaría los programa, cuando se invita a que las familias traten el tema del día festivo en cuestión y realicen, si lo pueden, alguna visita, algún museo, simplemente pasen tiempo como familia, etcétera. Es decir, tiene una lógica. Lo que creo que conviene es ser consistentes a través del tiempo. Sí, y decía algo interesante, secretario, porque, bueno, es un planteamiento que hace pues el presidente directamente, pero sobre todo por el tema de la memoria histórica, ¿no? De que no se recorre el día, de que al final, como el 5 de febrero, es el día de las Constituciones, pero pues qué mejor que recordarlo estando estudiando, y en la escuela, y en un festival. Yo justo veía como ese día, pues en las escuelas se están llevando a cabo, pues memorias sobre ese tema. No, pero bueno, pasando a temas sustantivos de educación, secretario, me gustaría preguntarle,
Los niños, los estudiantes son el centro del modelo educativo, deben ser el centro del modelo educativo, pero bueno, tenemos una pieza clave en el salón que sin duda pues son los profesores, ¿no? Los que les dan o les darán las herramientas a los niños y jóvenes pues para poder salir adelante, y más en un periodo de transición tecnológica, en la era de la información en la que pues esos niños requieren tener y conocer ese tipo de herramientas para poder salir adelante y que seamos un país de vanguardia. Pero tenemos que apoyar a los profesores para que a su vez pues puedan o tengan las herramientas para dar o transmitir el conocimiento y las habilidades a los niños. ¿Cómo desde la Secretaría de Educación Jalisco se está potenciando el tema de apoyar a los profesores para mejorar la calidad del proceso de enseñanza, aprendizaje y pues tener estudiantes destacados? Por supuesto, Carlos, coincidimos en que al centro del proyecto Recrea se puso el alumno, pero en una gráfica que es muy clara, el siguiente círculo concéntrico es precisamente el de los maestros. En esa serie de círculos, conforme más te vas alejando hacia los extremos, tienes a los entes que mayor responsabilidad tienen. Y hacia el centro de esos círculos tienes a los que más derechos tienen. Estos no son absolutos, todo el mundo, desde un niño pequeño, pues tiene derechos y responsabilidades, pero son evidentemente más sus derechos. Y en el caso de los maestros, estar tan cerca de este beneficio que deben de recibir, no solo por la Secretaría, sino por la sociedad, me parece que esta cruzada que hemos establecido en Recrea, que es una de sus estrategias 6, una de ellas se refiere a volver a dignificar la labor docente. Sí. Y eso implica, por supuesto, capacitación, ayuda al tema de una transformación digital, como bien lo decías, pero también es muy valioso, por ejemplo, trabajar con los padres de familia, la figura del maestro, secundar a lo que un profesional está guiándonos o asesorándonos o sugiriéndonos. Difícilmente uno va con un médico y lo contradice y le dice, no, yo creo que no tengo esta enfermedad, tengo otra, no voy a tomar esa dosis, me tomo la que usted me dice. Un maestro es un profesional que está en el aula con los niños que a veces no se comportan igual que en la casa, porque conviven con otros niños, porque hay una serie de actividades que no se suscitan en el hogar, y el maestro sin duda tiene una información que es muy valiosa para la formación de ese niño. Pues desde esos detalles de recordar esto, de ponerlo en las escuelas de padres, de hacer eventos que dignifiquen al maestro. Acabamos de hacer un congreso en donde pues nosotros, si quisiéramos llevar a un congreso de talla internacional a un grupo de maestros, pues la entrada a un congreso donde vienen líderes educativos a nivel mundial pues sería muy costosa. Entonces lo que hicimos fue hacer un evento en donde pudiéramos meter a miles de docentes, a miles de directivos y darles este tipo de herramientas. Y viene una serie de cuestiones. Hemos utilizado los consejos técnicos escolares para darle cada vez más apoyo al maestro y tener un trabajo que realmente agregue valor. El tema de la transformación digital es un ejemplo de ello. Hoy la misma habilidad, experiencia que tiene un docente se ve multiplicada cuando yo empiezo a utilizar herramientas electrónicas. Muy al principio de la administración arrancamos con tecnologías que son de acceso libre, como todas las plataformas que ofrecen Google, por ejemplo, para poder trabajar de manera colaborativa con hojas de cálculo, con hojas de texto, y esto sin costo para el maestro. Y no solo eso, sino para poder hacer sus propias páginas de internet, presentaciones, edición de videos y toda esta serie como de alfabetización digital. Pues sin duda hay unos maestros que son extraordinarios y lo hacen muy bien porque se han preocupado por formarse ellos mismos, pero muchos requerimos de un apoyo, y eso lo hemos hecho a través de congresos, de provocar foros, de provocar convocatorias. Hoy, por cierto, y si me lo permiten hacer un anuncio, tenemos una nueva convocatoria para que profesores de secundaria sean diagnosticados en una plataforma sin costo para ellos, en función al criterio europeo de estándar de competencia digital, y depende de la posición en donde se encuentren. La plataforma les sugiere una ruta de mejora y les genera una licencia gratuita para que estudien los cursos respectivos, y queda abierta por un año en una de las mejores plataformas a nivel mundial, que es Udemy, una plataforma que está construida por profesionales que comparten sus mejores prácticas de una manera muy amena. Y por ejemplo, si en el diagnóstico yo salí que no me identifico como una persona que pueda hacer una edición de video,
¿no? Hoy que ya cualquier celular toma videos de muy buena calidad, ¿qué hago con él? ¿Cómo le saco más jugo? Bueno, pues en Udemy yo encuentro infinidad de cursos que puedo utilizar desde principiante hasta convertirme en casi, pues en un experto, literalmente, porque hay expertos que dan este tipo de herramientas. Y claro, esa licencia cuesta $200. En el caso de la Secretaría, a los 2,000 maestros que se inscriben en cada bloque, les damos no solo el diagnóstico sin costo, sino el uso de la plataforma. Y como estos son elementos entre la capacitación, el revalorizar a través de los grupos de interés. Ejemplo, los empresarios se han acercado mucho desde que comenzó la administración preguntándonos cómo pueden apoyar a la educación. Nosotros les hemos dicho que hay 3 grandes bloques. Uno es a través de apoyar a alumnos que requieren, por ejemplo, ir a una feria de ciencias en otro país, a un concurso, o que requieren una tableta. Por probada razón, se le pone a los empresarios para que puedan decidir a quién ayudan. Eso es una estrategia que estamos construyendo y que ya ha dado resultado y nos permitió enviar a una olimpiada de matemáticas a 24 jóvenes con el apoyo del Consejo de Cámaras Industriales. Viene ahora el tema de cómo apoyar a los docentes desde el sector productivo. El sector productivo, Jalisco es muy diverso y nos pide cada sector distinta serie de competencias, que hablen un segundo idioma, que tengan dominio de la tecnología, que tengan una serie de habilidades blandas que son ya indispensables en las organizaciones. Y ahora lo que queremos es que se involucre el sector productivo, que a final de cuentas va a ser el beneficiario. Una empresa, como ya tenemos convenios duales de educación dual con muchas organizaciones empresariales y con empresas que se encuentran en Jalisco, que le invierte un joven que está, por ejemplo, en primer año de preparatoria, cuando egrese de la preparatoria, solo 3 años después, ya está en el ámbito de poder ser productivo en esa organización. Eso lo hemos hecho con nuestros bachilleratos tecnológicos, como con Alep, con CECITE, con el Colegio de Bachilleres. Tenemos también una promoción muy grande para que el servicio educativo a estas empresas les dé servicios de perfeccionamiento a sus personas, a los colaboradores, a través del IDEF, por ejemplo. En fin, la vinculación con empresarios es muy importante. Y la tercera tiene que ver con el tema de infraestructura, que viene ahí un gran desafío que el gobernador nos ha planteado como meta: intervenir todas las escuelas. Y la primera pregunta que había que contestar era exactamente cuánto dinero se necesita para remodelarlas todas. Tenemos ya un avance muy amplio de este censo que llega a decirte no solo si necesita la barda, el baño, tirar un aula y volverla a levantar, sino cuánto cuesta, con una precisión de más o menos 10%, lo cual permite hacer estrategias de optimización de edificios, de horarios, de modelos de financiamiento. Lo decíamos hace un momento. De esos 33 mil millones de pesos, la Federación este año nos va a mandar para infraestructura, por el concepto ordinario que se utiliza, que es el famoso FAM, bueno, el famoso en el ámbito educativo, poco más de 200 millones de pesos. Cuando tenemos una estimación de necesidad de 36 mil millones de pesos para remodelar las escuelas y dejarlas en condiciones dignas, pues no es suficiente. El reto es grande, hay en infraestructura. Inmenso, y no se puede hacer solo, ¿no? Hay que involucrar a todos los grupos de interés en educación, que afortunadamente en Jalisco son muchos. Pues muy interesante lo que nos está platicando el secretario. Tenemos que ir a un corte, el último corte, antes de concluir con esta charla. Hay muchas dudas que todavía quedan, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener el resultado de este censo? Y pues si no alcanza por los números que nos está dando secretario, es evidente que no van a alcanzar a remodelar todas las escuelas o todas las necesidades que tienen, cómo van a definir las prioridades. Y también me llama mucho la atención esta convocatoria de la que nos platicaba de los maestros. Dignificar la labor docente es sumamente importante. La actualización de los maestros es muy importante, y ante el panorama que nos platica en comparación con otras entidades que dicen no a la capacitación, yo quisiera que regresáramos para que nos platicara cuál ha sido la respuesta de los docentes a esta convocatoria y pues que nos dijera, y después de esto, después de estas capacitaciones, de estas actualizaciones, ¿qué sigue? Vamos a una pausa y regresamos en I24/7. Bueno, pues seguimos en esta entrevista. Pues importantes anuncios nos está compartiendo el secretario de Educación, y yo le dejaba 2 preguntas antes de irnos al corte. Primero, ¿cuál es la cobertura educativa
No se la hice esa, ¿verdad? Pero fíjese cómo la tengo en la mente. Bueno, ¿cómo les está yendo? ¿Qué sigue después de esta convocatoria que está haciendo a los docentes? Y también, ¿qué va a pasar después de este censo? ¿No? Estos dos temas que nos platicaba antes de irnos a corte. Bueno, esta invitación que hacemos a los docentes tiene la certeza de que va a ser un servicio de calidad. Siempre nos preocupamos por elegir tecnologías y cursos que realmente le sean significativos. El profesor invierte su tiempo. Las jornadas de los maestros por lo general implican más de una responsabilidad. Son maestros en 2 turnos o son maestros y dan asesorías. Suele ser así para poder completar el ingreso familiar y el desarrollo profesional. Por lo tanto, el tiempo es muy valioso. Entonces, garantizarles calidad en cada uno de los programas. En el seguimiento, decir que esto es escalable. Otra cosa que nos preocupa mucho en el proyecto educativo es que los programas sean escalables. Impactar a 10 maestros y que tengan una excelente experiencia y mandarlos un curso al extranjero y demás, les beneficia al sistema, pero no tiene un impacto para un sistema que tiene casi 2 millones de alumnos, más de 11,000 escuelas. Necesitamos hacer estrategias que puedan crecer como crecen los desafíos que tiene el sistema educativo. En el tema de infraestructura, yo podría asegurar, porque también ya he visto no solo el registro que hacemos, sino el uso que le estamos dando de la información al censo, que ya se acerca al 70% del levantamiento, que nos demoró un poco más porque precisamente es una cuestión inédita, y estando ya en el campo, conversando con los maestros, uno estima con un equipo muy profesional, cuánto tiempo se necesita para levantar medidas, hacer estos cálculos del valor de reconstruir. Pero es muy importante, y así nos ha instruido el gobernador, que conversemos y que dialoguemos con los directivos, con los maestros, con los padres de familia sobre lo que realmente necesitan ellos, y va muy en sintonía con Recrea de empoderar a las escuelas a través de las comunidades de aprendizaje para la vida. Entonces, a lo mejor un arquitecto, un ingeniero puede decir: lo que hace falta aquí es una rampa, y a lo mejor la rampa sí hace falta, pero también hay que considerar una lonaria, también hay que considerar los baños, exactamente, que conviven 2 turnos y que en ocasiones el tema de los baños es todo un tema, porque la tarde está sucio y la mañana está limpia, o se dividen los baños para no tener ese problema, y la verdad que son cuestiones que se tienen que resolver de a fondo. Entonces, con esta información vamos a tener los elementos para poder hacer una programación, una ejecución muy efectiva. Es el tema de la infraestructura, y hablábamos la importancia de insertar también a los niños y a los jóvenes en la era digital. Pero vinculado a eso, hay un tema de la vinculación, y nos comentan a través de las redes sociales el tema del emprendimiento, ¿no? Pero ¿cómo se vincula la educación, o qué esfuerzos se están haciendo, que creo que es algo súper importante, particularmente en la educación superior, para que los jóvenes que egresan de las universidades, de las tecnológicas, de la Universidad de Guadalajara, inclusive de las propias universidades privadas, puedan encontrar un espacio en el que se puedan desarrollar profesionalmente y no se queden desempleados? Entonces, lo que tenemos es mano de obra sobrecalificada en trabajos en los que se paga poco, y bueno, al contrario, ¿no? Corresponder, la oferta educativa y los egresos de nuestros jóvenes jaliscienses con la demanda del sector productivo, ¿no? Importantísima esa vinculación. Sin duda. Carlos, tienes mucha razón. Este es un problema global, es un problema mundial. ¿Qué está pasando en estos últimos años? Y nos vamos a sorprender de lo rápido en lo que van a ir introduciéndose tecnologías que van a desplazar muchas de las funciones humanas que hoy conocemos. La inteligencia artificial, el tema de la robótica, la hiperconectividad, van a hacer que cada vez las empresas y las organizaciones, sobre todo las medianas y grandes, se hagan más eficientes y requieran de menos personal. ¿Qué hacemos desde educación? Precisamente tener acciones desde la educación básica para que los niños y después jóvenes puedan tener oportunidades en el mundo que incluso todavía no sabemos cuáles son los empleos del futuro, cuáles son las competencias técnicas que se requieren. Sí sabemos las habilidades blandas que se requieren, porque en el trato de personas la esencia de la persona
la dignidad de la persona se mantiene inmutable, por lo tanto, siempre vamos a requerir los seres humanos habilidades de comunicación, de liderazgo, de conocimiento propio, de antropología, de conocer la mejor manera de persuadir, valores, de establecer ideas de valores, exacto. Y eso es una constante. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para que el emprendimiento tenga base, porque es bien fácil motivar a un joven de preparatoria de universidad y decirles que tú puedes emprender y demás, pero las habilidades que requiere un emprendedor son igual de sofisticadas o más que las que requiere esta industria que acabo de describir, esta empresa que necesita cada vez de habilidades blandas, y las técnicas las dan por un hecho. Las habilidades técnicas se adquieren más fácilmente que las habilidades blandas, por lo tanto eso nos deriva a los niveles más básicos de educación. Enseñar el pensamiento crítico no se hace cuando alguien ya tiene 21 años y empieza, pues se puede, es más complicado. Si tú lo estimulas desde que un niño está, incluso uno de los programas que estamos impulsando fuertemente es el de la primera infancia, en un programa que llamamos 1000 días. Los 1000 días están percibidos desde la concepción de ese niño, incluso previo, desde que ya se está pensando en traer una nueva vida al mundo, en la alimentación que requiere la mamá, la estimulación que debe de existir al niño durante su periodo de cuidado prenatal, y después todo lo que tiene que ver cuando ya necesita una serie de estímulos que en ese momento no le va a dar la escuela, ordinariamente van a venir de la familia, pero esos estímulos, esa nutrición, ese cuidado en la salud le va a permitir al Estado ahorrar de 7 a 14 veces lo que invierta ahí. Entonces es algo que dicen los especialistas, es algo que estamos aplicando, y a la Federación le pedimos, y afortunadamente se logró, que la educación inicial estuviera en su programa educativo. Secretario, hay dos temas que no quiero dejar pasar y nos quedan 2 minutos. Voy a aprovechar las 2 preguntas y le pediría una respuesta puntual para no cortarlo. Primero, ¿cuál es la cobertura educativa? Si quiere un porcentaje. Y debido al frío, entiendo que ha habido una modificación en los horarios de entrada de las escuelas. Si nos pudiera explicar muy puntual estos 2 temas en los últimos 2 minutos que tenemos de Perfecto. Muy sencillo. La cobertura en nuestro sistema educativo es muy amplia, afortunadamente. En primaria estamos muy cercanos al 100%. Después vamos perdiendo algunos alumnos que, aunque porcentualmente son bajos, pero un alumno interesa que permanezca en educación. Y yo podría decirles que en el caso de secundaria es del 95%, pero no nos deja satisfecho. Que hay alumnos que después se regularizan, bueno, eso ahí tenemos el instituto que lo hace, pero buscamos que el 75% que tenemos en medio superior se incremente, y eso es una constante. Y bueno, sobre el tema que me decías del frío, las escuelas, recorrer los horarios. Mira, sí. Nosotros dijimos desde el inicio que tenemos la disposición de atender a la comunidad educativa, y decíamos que la escuela que lo solicite a través de su supervisor, la Secretaría le iba a responder si se autorizaba. A la fecha nos han pedido 40 permisos, los cuales se han otorgado. Estas 40 escuelas están principalmente en la zona norte y en Altos Norte, y algunas en la zona metropolitana. La mayoría no ha tomado una decisión al respecto y siguen con el horario habitual. O sea, pidieron permiso, pero no se han modificado los horarios. Bueno, a la escuela en lo singular que pide el permiso, se le concede y lo puede modificar. Muy bien. Bueno, pues concluimos este espacio informativo. Agradecemos al secretario de Educación, Juan Carlos Pérez Miramontes, a Carlos Enciso. Muchas gracias por este espacio, por acompañarnos, y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.